Canal Sur Radio de Luis Miguel Gutiérrez, es el secretario general de UGT en la provincia de Granada, un sindicato muy importante dentro del sector de los trabajadores de la provincia, como decimos, la Unión General de Trabajadores. ¿Qué tal, Luis Miguel? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir en este día tan lluvioso. Sí, es lluvioso, sí, además con cierto peligro por el aire, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, está en una situación compleja. Seguiremos informando, por supuesto, aquí en Canal Sur Radio de la situación del temporal, pero también hay otros pequeños temporales, ¿verdad? En la vida laboral también hay satisfacciones, hay que decirlo, pero es verdad que los sindicatos siempre están en esa lucha de reivindicar los derechos de los empleados granadinos y empleadas. ¿Cómo está ahora en ese panorama general la situación? Bueno, el panorama general en Granada nunca ha sido bueno. Ahora está un poco mejor, según la última EPA, que es el último dato así de estadística que tengamos más importante. La EPA recoge el trimestre, el último trimestre, el cuarto trimestre del año 2025. Y es mejor que en ocasiones anteriores. Pero siendo el mejor, somos la segunda provincia, excluidos Ceuta y Melilla, con más paro de España. O sea que tampoco es buena, con un 17,7% del paro. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, que hemos mejorado con respecto al año pasado, porque a mí me gusta ya contar por año. Con respecto al cuarto trimestre del 2024, en el 2025 tenemos 12.500 parados menos. Eso es bueno, eso gracias sobre todo a la última reforma laboral donde se eliminó la temporalidad y donde se respetó los convenios, se respetan los convenios. Pues bueno, pues estamos mejorando poco a poco. Se está mejorando, pero sigue existiendo mucha precariedad, mucha parcialidad en los contratos. Tú date cuenta que las mujeres, por ejemplo, el 26% de los contratos son parciales. Pero ya no es que sean por ser parciales, sino por ser parciales involuntarios. Es personas que trabajan parcialmente y ellos no quieren trabajar parcialmente. Claro. Y el 65% de ese 26% son involuntarios. O sea, es contrato en precario, precarizado y temporalizado. Gracias a Dios la temporalidad se está perdiendo. También Granada tiene un factor estacional importantísimo. Por eso en el cuarto trimestre siempre hay muchísimos parados, menos. Claro. Podría seguir hablando, si quieres hablamos de salarios, sí. Por ejemplo. Iba a preguntar precisamente por eso que apuntabas de la estacionalidad, por eso iba a hacer la pregunta. El modelo productivo, ¿no? El modelo productivo sigue fallando en Granada, se sigue teniendo muchos problemas para no depender tanto de los servicios. Sí, está fallando y parece que existen ciertos brotes verdes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las TIC, con las telecomunicaciones, con la información, con las nuevas tecnologías, con la innovación. Ahí tenemos el ISMIS 2, que en sí puede crear unos 400 puestos de trabajo, que es importante, pero no es grandísimo, como decir, va a eliminar el paro. Pero sí, con lo empleo que puede generar, pues puede generar un empleo importante. Pues todo este tipo de contratos, de la industria en Granada es muy pequeña la proporción, se queda en un 7%, un 8%, cuando deberían de ser de un 15% aproximadamente, es lo que se pide que tenga cualquier sociedad que tenga estable, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues son además trabajos que nos dan cierta más estabilidad, menos temporalidad, tienen mejores sueldos y la prosperidad conjunta es mucho mayor. Eso es. Hablabas también de los salarios, ¿no? Que es un aspecto importante de la situación en la provincia, salarios que no acaban de remontar y sobre todo mucha preocupación, ¿no? En muchas casas que teniendo incluso 2 salarios es difícil llegar a fin de mes. Sí, los salarios hay muchos factores que son importantísimos. El primer factor que tenemos que ver es la inflación. La inflación durante los últimos años, del 2021 para hasta el 2025 aproximadamente de un 22%. Los salarios no han crecido tanto. Claro. Se hizo un quinto acuerdo de empleo y negociación colectiva a nivel nacional, o sea, la ANC que le llaman, cuando iba a hablar de ANC, se trata de eso, y en este acuerdo ponía que en el 2023 había que subir un 4%, es orientativo, un 3% en el 2024 y un 3% en el 2025. Pues bien, en Granada no hemos llegado ni a lo que nos orienta, a lo que nos piden tanto los firmantes del quinto ANC, que son los empresarios, y los sindicatos, o sea, que es lo que nosotros hemos negociado a nivel de Madrid que se debería de subir. En Granada subió el 2,84%, que no llega al 3%. Bien, es verdad que el comportamiento de los 2 últimos años de la inflación no ha sido muy malo, entonces se ha quedado en un 2,8%, se quedó en el 2024 y en el 2025 en un 2,6%. Claro. Se ha recuperado algo de poder adquisitivo, pero no es suficiente, los salarios son muy bajos. Sobre todo además porque han subido
productos esenciales, básicos, sobre todo la alimentación y la vivienda. La vivienda es un gran problema. De hecho, para el sexto ANC que estamos negociando, el sexto Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva, una de las cuestiones que queremos, desde luego, llevar a los convenios colectivos, trasladar a los salarios, es la situación de la vivienda, sobre todo en zonas muy tensionadas. Y Granada, con lo que está subiendo la vivienda, podemos decir que es una zona tensionada. Eso, falta vivienda pública, ¿no? Eso lo dice todo. Hace falta vivienda pública, hacen falta ayudas para alquileres, hace falta soluciones. Desde luego la solución mejor es por la vivienda pública y sobre que los trabajadores y trabajadoras puedan gestionar su vida, pues tengan un salario, les quede para comer. Es que prácticamente los alquileres llegan a veces, y en Granada todavía no llega, pero casi a lo que gana una persona. Así como se va a independizar a alguien, es imposible. No se puede emancipar nadie de la casa. Tenemos a los trabajadores viviendo hasta los 30 y pico años con sus padres, y es imposible. Así no se dinamiza la economía, claro está. La precariedad, lo hablabas antes también, Luis Miguel, eso es algo muy importante porque se sigue dando empleo muy precario, que sobre todo para la gente joven y para la mujer os preocupa mucho, ¿no? Son la mujer y sobre todo los jóvenes los que tienen trabajos más precarios, los trabajos que hemos dicho antes, temporalidad y también con alta dosis de parcialidad. Son casi todos parciales involuntarios. Esto hay que solucionarlo sobre todo estudiando de verdad el trabajo que hace falta, eliminando las horas extras y creando empleo estable. Y también hay que mejorar desde luego los sueldos, lo que hemos dicho antes. Sectores que llegan al salario mínimo interprofesional, que por ciento ha subido un 3,1%, que no ha querido firmar la patronal, curiosamente, cuando los salarios a nivel nacional han subido un 3,5 y un 4,1. Y sin embargo, que es un 3,1 para los que menos ganan, no lo quieren subir este sueldo. Por eso nosotros, para el sexto convenio, Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva, lo que pedimos es que se suba primero el 3,1, los salarios se suban el 4% durante 3 años consecutivos, pero que existan 3 puntos más para los salarios más bajos. Porque existe un espacio entre lo que es el salario mínimo interprofesional y el salario medio a nivel nacional, que nunca se les sube los sueldos, que pagan IRPF y que se ven para llegar a mes en unas situaciones increíbles. Claro, aumenta el coste de la vida, siguen aumentando los impuestos, pero el sueldo es el mismo, pues está muy bajo y no llega, claro. Sectores destacados de la provincia, hablamos del servicios. Ahí también hay mucha precariedad, también preocupa mucho, sobre todo la estacionalidad de lo que hemos hablado antes. ¿Hay convenios colectivos como este u otros que os preocupen, especialmente en su negociación próxima? Ahora mismo nos preocupa sobre todo el convenio de hostelería que se tiene que negociar este año, y el del campo también. Son convenios, se ha negociado ahora el del manipulado, que ha costado bastante trabajo llegar a un acuerdo, pero bueno, al final se ha llegado a un acuerdo satisfactorio, y ahora está el de hostelería y el campo, que limitan siempre y son los que se ven beneficiados por la subida del salario mínimo interprofesional, porque casi todos los trabajadores tienen el salario mínimo interprofesional, o gran parte de los trabajadores y trabajadoras de estos sectores cobran el salario mínimo interprofesional. Por eso es tan importante la subida del salario mínimo. Entonces, pues bueno, sí nos preocupa mucho. Todavía nos hemos sentado a firmarlo. Se va a firmar próximamente el de despacho, el convenio de despacho y oficinas. Y bueno, tenemos muchísimos convenios. También tenemos que negociar el convenio del metal, el de la alimentación. Existen muchísimos convenios que negociar, de las clínicas privadas. Y bueno, pues todos estos convenios nos preocupan, claro que nos preocupan, sobre todo por la reticencia a las subidas. No nos podemos quedar en un 2,84%. Las subidas se tienen que hacer por encima de la inflación, para tratar de recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido sobre todo en los años 2021 y 2022, donde se perdía un 4% de poder adquisitivo, 4 puntos, porque subió con la guerra también de Ucrania, subió a un 6 y pico por ciento la inflación y sin embargo las subidas se quedan en un 2%. Pues bueno, todos esos puntos de poder adquisitivo hay que recuperarlos poco a poco, porque además eso va a mover la economía granadina. Si se ha visto con el salario mínimo interprofesional, que ha subido mucho el salario mínimo interprofesional, que decían que iba a crear más paro, y sin embargo todo lo contrario. Se ha manifestado como un gran motor de creación de empleo. Y estamos en números en toda España que nunca habíamos estado. Y en Granada, de hecho, estamos mejorando. Lo que pasa que mejorar en Granada y tener un 17,7% de paro, cuando están en toda España en un 10%, no podemos estar contentos nunca.
Claro. Evidentemente, si hay conflictividad laboral, también se trasladará a protestas y paros y demás. Esperemos que no, pero también ahí siempre está ese recurso. No sé si lo veis difícil en algún sector en particular. Hombre, yo entiendo que no debe de haber problemas. Problemas para subir por encima del IPC, porque lo hemos ido perdiendo durante estos años. Y por dos cuestiones. Se está produciendo más que nunca y además los márgenes empresariales están creciendo. Eso hay que trasladarlo a la negociación. Tenemos que repartir la riqueza. Todo eso nos va a llevar a una cohesión social. Y la cohesión social es necesaria en una sociedad que queramos con una paz social. ¿Por qué vamos a reventar la paz social si tienen que existir los medios, si se está ganando más dinero que nunca? Y el país pues, está subiendo como ningún país de la OECD está subiendo, en 2,6, 2,8 en el Producto Interior Bruto. O sea, existen razones para no tener que sentarnos, para negociar en condiciones unas subidas que tienen que tienen que ser por encima del IPC. Tenemos que estar de acuerdo que tienen que estar por encima de lo que suben los precios, porque los trabajadores han perdido mucho durante los últimos años. Y si tú dices que estuvieran perdiendo dinero los empresarios, pero es que están ganando más que nunca. Claro. Por cierto, en los tiempos de bonanza económica es tiempo, como se dice siempre en el cuento de la hormiguita, de avanzar en muchas cuestiones precisamente para asentarlas cuando no sean las vacas tan gordas. Es decir, hay que buscar muchas herramientas para ahora asentar también ese modelo productivo del que hablábamos y otras herramientas. Tenemos que cambiar el modelo productivo y en Granada más que en ningún sitio. Tenemos que dejar de seguir dependiendo del sector servicios, del sector primario, de la hostelería, de todo este tipo, de todo lo tradicional que ha existido toda la vida, de la construcción. Tenemos que inventarnos nuevas, tenemos que traer cierta industria que tiene que ser sostenible, que tiene que ser innovadora, que tiene que ver con la investigación, porque además Granada tiene una potente universidad que hay que aprovecharla y que tiene que hacer las transferencias necesarias a la sociedad para que se cree el empleo in situ, que se cree el empleo en Granada. Y que también formando, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras de aquí. Porque otro de los defectos que tiene, y existe un paro de larga duración, aparte de la temporalidad que hemos dicho, son los parados de larga duración. Existe un foco de parados de larga duración que llevan años y años parados. ¿Por qué? Porque no se invierte suficiente en las oficinas de empleo. Porque hay que hacer políticas activas de empleo, hay que hacerles seguimiento, formarlos en la necesidad que tengamos para trabajar en la provincia. Hay que formarlos y hacerle un seguimiento individual. Y eso necesita inversión en las oficinas de empleo. Exacto. Bueno, y la otra parte, la parte empresarial, ¿cómo es ese diálogo? Recientemente habéis tenido reuniones también importantes, pero ¿existe una posibilidad de llegar a acuerdos o hay todavía muchas reticencias? Pues yo entiendo que lo debe de haber, ¿eh? No lo ha habido, por ejemplo, en el manipulado. Eso es. Esto cada sector lleva su negociación, no lo ha habido. En oficina y despacho, sin embargo, sí ha habido un entendimiento mayor, no ha sido necesaria ninguna concentración ni ninguna manifestación, pero yo entiendo que debe de haberlo porque los tiempos son buenos, y en los tiempos son buenos estaremos de acuerdo en que hay que repartir la riqueza. Ahora, el empresariado granaíno pues tiene que darse cuenta de que Granada necesita crecer, necesita quitarse de encima todo ese carisma que tiene de ganar poco dinero, de sueldos bajos. Tenemos que empezar a subir, aunque Granada Capital tiene los sueldos más altos casi de toda Andalucía. Sí, es verdad. Sin embargo, en la provincia hay tenemos pueblos que ganan con la renta per cápita más baja de toda España. Tenemos, me parece que eran 6 pueblos de 10 que pertenecían a Granada. O sea, que existe una brecha salarial dentro de la misma provincia que hay que eliminar. Eso se elimina con el salario mínimo interprofesional y subiendo los sueldos más bajos, que es lo que proponemos. Los que ganan menos, vamos a que suban más del 4%, que suban un 5, un 6%, porque es que se están quedando ahí en un limbo muy feo, en un sitio donde no llegan ni para satisfacer sus necesidades ordinarias y a veces ni para pagar la vivienda. Bueno, el otro asunto que a mí me preocupa también, para ponerlo en esta mesa de Canal Sur Radio, es la siniestralidad laboral, ¿no? Venimos de años difícilmente comprensibles en estas alturas en las que la prevención está a la orden del día, o debe estarlo, también una normativa muy específica, pero se siguen dando muchos casos de negligencia y eso preocupa también, ¿no? Sí, y ahí estamos tratando de trabajar con los empresarios en la prevención de riesgos laborales en las empresas. Tiene que existir una integración real y total en las empresas de la prevención de riesgos laborales. Se tiene que formar y hacer formación específica en las empresas de las necesidades que tienen de formación, estudiando y analizando dónde se dan los accidentes laborales.
Por desgracia, en los últimos años hubo un plan de choque a nivel de la Junta de Andalucía en el año 2023-2024, pero seguimos teniendo accidentes de trabajo. Muchísimos, muchísimos, de que en el 2024 hubo 9 y el año pasado hubo 11 contabilizados por la Junta, que nosotros contamos 15, porque algunos no se cuentan si el trabajador que está trabajando no está asegurado o no está en una empresa, pero que en realidad ha habido 15. Eso tiene que ser también con temas de formación, de información y de trabajar, de poner más personal en inspección, de poner más personal. Nosotros siempre defendemos la creación de una figura que se debe delegar, de ser el delegado de prevención sectorial o bien territorial. ¿Para qué? Para que abarque territorios donde están las pymes. Granada tiene un 90% de las empresas son pymes. Entonces, pues esas empresas a veces no dan para tener un delegado de prevención dentro de su empresa. Entonces, tener un delegado que a nivel de sector o a nivel territorial, como se acuerde, vaya en esta empresa sin ánimo además de sancionador, sino que vaya y les explique dónde se está trabajando bien, dónde se está trabajando mal, las necesidades que puede tener la empresa, aunque ya tenga su política de prevención de riesgos laborales, que vigile y que esté ahí delante. También hemos aumentado en el 2025 el número de accidentes graves. Me parece que estábamos en 60 y estamos en 90. O sea, en el 2025 no está siendo la evolución buena. La ley de prevención de riesgos laborales tiene más de 30 años, es obsoleta. Los riesgos psicosociales, que tampoco se tienen muy en cuenta, están ahí y son muy importantes. El estrés está produciendo muchos accidentes de trabajo, muchas bajas laborales, y eso hay que estudiarlo, y muchas muertes también. Muertes que no son la espectacularidad que pueden tener las muertes por un accidente laboral clásico o básico, pero que también tienen que ver con un infarto, que es otro tipo de accidente que no se palpa ni se ve con tanta cercanía, pero las causas son otras y el efecto es otro en el cuerpo, pero que el resultado es la muerte. Los trabajadores de cuello blanco, que se suele decir, que sí, está aumentando muchísimo en esa... Los riesgos psicosociales hay que fomentarlos. La sanidad, Luis Miguel, evidentemente otro caballo de batalla. Os preocupa, ¿no?, la situación siempre de saturación y de estrés, precisamente hablábamos también, ¿no? La sanidad nos preocupa siempre, desde luego. Las listas de espera en los números que se encuentran, pues es imposible, pero además las políticas que están aplicando la sanidad, porque se está sacando el dinero de todos los andaluces a empresas que tampoco están solucionando el problema de las listas de espera, ni están solucionando prácticamente nada. Parece que esta administración tiene un afán privatizador. Es lo que nos está marcando la política que está haciendo, no es que inventemos ni queramos inventar. Y por otro lado, la excusa de siempre, que no hay profesionales, los profesionales te los tienes que quedar y si tienes que saber quitártelo. Por ejemplo, si tú tienes un médico y te tiras recién terminado, que tenga la especialidad de medicina de familia, y te lo tienes un año con contratos de mes en mes, pues a lo mejor le ofrece a alguien 3 años y se te va. Tienes que aplicar, por eso, pues políticas para retener el personal que sea necesario. Entonces es importantísimo tomar medidas para que las listas de espera disminuyan, para que se queden los profesionales, que tienen que ver con mejorar desde luego los sueldos y la estabilidad, pero fíjate, con mucha importancia la estabilidad de estos profesionales. A ver si es verdad que se van sacando las ofertas de empleo público y los sueldos se van además nivelando, se están igualando con el resto de España. Claro. Esas dos cuestiones son importantes para solucionar la sanidad en Andalucía y dejar de trasladar la sanidad a la calle y gestionar los dineros dentro de la casa. Yo creo que existen soluciones para eliminar las listas de espera dentro del mismo Servicio Andaluz de Salud. Hay que ponerse a ver el uso de los quirófanos, el personal que necesita, y eso, pero lo primero es cuidando al personal. Si no lo cuida, difícilmente va a poder tomar medidas dentro de la sanidad para solucionar los problemas que tienen, que son básicamente las listas de espera. Exacto. Tenemos la mejor sanidad en España probablemente del mundo. Estaba catalogada como la 6ª o la 7ª, pero si tú analizas factores unos y otros, es de las mejores. Yo siempre digo que es la sanidad, ¿qué aspira a la sanidad? Alguien que habla de la privada. No sé, hay una película que se llamaba El mejor imposible, sí, en Estados Unidos, que si te das cuenta, ahí te habla de lo que es la sanidad americana. Sí. Si tú tienes un seguro y no te cubre un estudio de las alergias, no te cubre el estudio de las alergias. Te dan los medicamentos para curarte ahí, pero al final no te dice lo que tienes exactamente. Exactamente. Y en una de esas escenas sale también diciendo, el niño no sabía que había médicos que iban a las casas, cuando eso en España es muy normal. Sí, es verdad. Y en otra escena, la paliza que le dan al vecino,
una persona que era de lo que aquí se llamaría en España clase media alta, se arruina pagando al hospital. No somos con los sueldos que tenemos aquí no somos conscientes de que cualquier patología, la más mínima, al final termina costándote tu salud, tu casa y todas tus riquezas que puedas tener. Exacto, por cualquier incidencia que pueda tener. La universalidad de la sanidad pública, sin duda, es un tema muy recurrente y a defender lógicamente. Bueno, quiero hablar también, Luis Miguel Gutiérrez, que insistimos, estamos hablando con el máximo responsable de la UGT en Granada, de esta muestra que acabáis de abrir, El olvido es otra forma de maltrato, mujeres represaliadas, y que se puede ver también hasta el 5 de marzo en vuestra sede provincial de la UGT. Y bueno, me parece interesante también un aspecto cultural, pero que siempre tiene de fondo esa, como decimos, reivindicación social, ¿no? Bueno, pues tú lo has dicho, el olvido es otra forma de maltrato, ¿sabes? Y nosotros como descendientes de todas las trabajadoras y que salen ahí, porque eran trabajadoras, miembros del sindicato, sobre todo porque la mujer además siempre se ha dejado como a un lado, ¿no? Y se ha apartado y no se la ha considerado en estos números, ni siquiera para los números. Pues sí queremos hacer visible todas estas mujeres que dieron su vida, porque al final pagaron un precio muy alto, por defender sus ideas de igualdad, por defender también salarios dignos, porque eran sindicalistas puras, y por defender todo este tipo de cuestiones. Y sí queremos llevar esta reflexión a la sociedad, esta reflexión de que hay que mirar los derechos que tenemos, que parece que nos vienen dados y que nos han llegado desde arriba, lo fácil que se pierden de la noche a la mañana. Y se perdieron todos los derechos y se olvidaron. Y por supuesto, por eso, para no seguir maltratando a estas mujeres, queremos recordarlas como lo que son las pioneras de que ahora puedan votar las mujeres, porque estuvieron 40 años ni las mujeres ni nadie, que no podía votar nadie, pero de que puedan votar las mujeres o de que ya se consideren iguales y que ahora exista una ley de igualdad que nos lleva a que tenemos que ser iguales, que no podemos seguir mirando para otro lado, ¿vale? Y que tienen que tener los mismos salarios, los mismos trabajos y que tienen que tener las mismas responsabilidades al final sociales. Entonces, bueno, pues estas son las responsables. Eso. Estas son las responsables y mira qué precio pagaron. Estas, sobre todo, que les hacemos el homenaje, pagaron con la vida, pero también los pagaron otras con cortarle el pelo, con humillaciones. Con humillaciones, como cortarle el pelo, como hacerle beber el aceite ricino. Después también tuvieron que exiliarse, perdieron sus puestos de trabajo. Muchas de ellas, algunas eran costureras, pero las maestras las desubicaron, las sacaron de la aula. Y bueno, ese es el homenaje que queremos hacerle. Queremos que la sociedad sea consciente de lo que pagaron estas mujeres, de lo que se perdió también durante la Guerra Civil por un bando sublegado, porque hubo solo un bando. 16 mujeres granadinas, las en concreto homenajeadas, como dice Luis Miguel Gutiérrez, pero también hay otras muchas que están representadas en esa frustración, ¿no?, que vivieron, también represión hasta las extremas consecuencias de la dictadura franquista. En la sede de la UGT, insistimos, esta exposición hasta el 5 de marzo próximo. Pues Luis Miguel, ha sido un placer como siempre hablar de la economía, del trabajo, de la situación productiva de la provincia. Conocéis muy bien los sindicatos, todo este asunto, y evidentemente pues también los granadinos están interesados en saber cómo está ahora mismo la calidad laboral de Granada. Bueno, también ha sido un placer estar aquí en Canal Sur y cuando queráis estamos dispuestos a hablar con vosotros. Gracias. Nada.